Y seguimos aquí en Clickracia, el poder de la información a un clic. La democracia en la información, formación para la democracia. Una noticia que a mí me parece muy buena, porque de ello hemos hablado aquí insistentemente, es que se haya sancionado una ley que protege a los niños, a las niñas y a los adolescentes de las amenazas a que se expone o que se ponen ante Internet. Antes de que usted nos dé el contexto, Germán, vamos a saludar a nuestra invitada. Ella es la psicóloga Elizabeth Marín Montoya. Bienvenida, Elizabeth, a Clickracia. Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos, qué bueno nuevamente estar acá y hablar de este tema va a ser muy importante porque es una ley que hace rato debimos haber como sancionado y que se debe sancionar en todo el país y en todo el mundo, porque en realidad es algo que se está necesitando porque es muy silenciosa. Ajá, sí. Elizabeth, vamos a hacer el contexto para nuestros internautas y televidentes. Germán, cuéntenos de qué trata para que entonces Elizabeth nos ayude a profundizar. Una ley de entornos digitales saludables, Roger, recientemente sancionada por el presidente de la República, que busca la articulación de esfuerzos entre las diferentes entidades del gobierno, los padres de familia, las empresas privadas, las organizaciones sin ánimo de lucro y la sociedad en general. Esto es una responsabilidad de todos, Roger, y eso es lo que busca la ley. El objetivo, pues, es impulsar prevención de los riesgos, la educación sobre hábitos tecnológicos saludables y la garantía integral, dice la norma, de los derechos infantiles en el espacio digital. Lo que se busca en últimas es el entorno digital sano y seguro para que se promuevan o que se ha promovido mejor por las mismas plataformas digitales y servicios de Internet donde los niños, niñas y adolescentes puedan interactuar, que no es que se prohíba la interacción de los menores en las redes sociales, en la Internet, sino que lo hagan de manera protegida frente a cualquier tipo de violencia o tratos inadecuados en línea. Esto de forma que puedan ejercer sus derechos a aprender, socializar sin riesgos, como por ejemplo cuando hay contenidos inapropiados, explotación sexual, ciberacoso, engaño o violencia digital. Eso es lo que busca Roger, esta ley recientemente sancionada por el presidente de la República, ley que puso muy contento, mire, al recientemente nombrado presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, que había sido precisamente uno de los autores de esta ley y que estaba pendiente de que se sancionara. Julián López, presidente de la Cámara. Llena de noticias positivas, no solamente porque ganamos la presidencia de la Cámara, sino porque, ojo, nos acaban de sancionar nuestra ley de entornos digitales, es la ley 2489 del 2025. Los niños y los jóvenes están más de 10 horas conectados al celular. Nosotros con esta ley queremos es proteger a nuestros niños, crear un comité, hacer mucha política pública, educación para que nuestros niños no estén tan pegados al celular, responsabilidades en Mineducación, en Mintic. De verdad que estamos muy contentos cuidando nuestra niñez y nuestra juventud. Importante, Roger, lo que también fomenta la ley, que es la corresponsabilidad, y lo decíamos al principio, en donde está la familia, el Estado, las empresas, la sociedad y todos como corresponsables de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Sí, señor. Bueno, Elizabeth, entonces ahí está pues el contexto, es una excelente noticia, nos lo adelantaba usted, ¿no? Sí, sí, como les estaba diciendo, realmente es como poder lograr esa responsabilidad en las plataformas, porque también nos incluye a nosotros como adultos, no solamente a los niños y a los jóvenes, a nosotros como adultos nos interesa porque también tenemos que ser educados sobre esto. La responsabilidad de las plataformas es como las empresas de software deben de garantizar esas privacidades, ¿cierto? Y ahí tener ese control parental, esas herramientas que se promueven desde un uso responsable y seguro. Pero ¿dónde empieza eso? Y como siempre lo digo acá cuando me invitan, en la casa, en la familia, en el hogar. La responsabilidad de mediar, orientar, acordar el modo y las normas y los usos del celular debe de ser acompañado por los primeros
que le regalan el celular al niño, ¿quiénes son? Los papás. Entonces, si un papá está bien educado, conoce cómo es la implementación de un sistema integral para detectar, atender el ciberacoso, la explotación sexual, que sabemos que ocurre mucho en las redes, o la violencia online, debe de hablarse en casa. Eh, la ley está perfecta, representa un avance real, completamente real, porque por primera vez se une el Estado, se une la tecnología, la familia y la escuela para cuidar no solo la presencia, sino la salud emocional de los niños en un mundo digital donde realmente pues, les estamos entregando un celular para que el niño haga todo lo que quiera durante un día. Es más, yo he visto mamás que cuando están como muy llenas de trabajo le entregan el celular al niño y no saben qué está pasando ahí. Entonces, es muy importante y enfatizo siempre muchísimo en el vínculo emocional. Un entorno digital sano no solo evita el ciberacoso, sino que también promueve el bienestar psíquico, fortalece la autoestima de los niños y tiene capacidad para manejar esas relaciones en línea que muchas veces pues no sabemos enseñar o ni siquiera nosotros como adultos sabemos manejar. Entonces, esta ley pues, nos invita a acompañar a los jóvenes en su relación con la tecnología. Y ese acompañamiento merece, obviamente, sensibilidad, límites y escucha. Y eso empieza por cada uno de nosotros, de los adultos, ¿cierto? Entonces, como siempre, cuando ustedes me invitan, hago un llamado a las familias, hago un llamado a que por favor, o sea, la ley avanzamos un montón, pero la ley en sí misma, de darse ahí, de que haya ganado, no puede quedarse ahí, porque si no se queda como muchas leyes que están ahí que no reconocemos. Total, total. Entonces usted llama la atención de los padres de familia, pero lamentablemente, y hay que hacer énfasis en esto último que usted ha dicho, incluso la gente no sabe que esa ley existe. La gente desinformada, pues, ¿qué va a saber? Los papás, así por montones. Pero ¿cómo llegarle de verdad al padre de familia? Porque es que no es solamente como cuando usted lo plantea, que bueno, está muy ocupada la señora. No, no, a toda hora. Simplemente entreténgase. Desde que tienen menos de un año, entreténgase. Entonces, primero eso, cómo lograr realmente llegar al adulto para que entienda. Porque es que eso a veces lo hacen incluso, lo hacen inconscientemente, lo hacen, no tienen la intención, Elizabeth, no tienen la intención de hacerle daño al niño, pues cómo le va a ocurrir hacerle daño al hijo, sino que simplemente que ve que es una forma muy fácil y además muy divertida, porque el niño no está haciendo nada malo, está entretenido viendo sus cosas. Entonces, esa conciencia hay que crearla. ¿Cómo se crea? Y, bueno, seguir algo, respóndame seguir algo a la otra que tiene que ver con los niños propiamente. ¿Qué hay que hacer? Bueno, la misma ley nos recuerda que el control parental no es solo técnico, pero también es un tema emocional. No basta con limitar los tiempos en pantalla, o sea, la idea no es esa. La idea es que como papás conozcamos eso. Eh, Claro, tú mismo lo dijiste, pero no es que la ley está ahí, no, nadie ni la sabe ni la reconoce, pero hay que estar presentes. Entonces, todos los papás que nos están viendo acá, y esto es como una cadena, yo siempre digo, por favor, que sea una cadena, que todo lo que escuchemos positivo lo repliquemos. No significa quitarle el celular, pero significa nosotros estar más presentes como para qué, para conversar, para entender qué se consume y cómo lo viven ellos, porque es diferente cómo yo consumo algo a cómo lo consume un niño, un menor de edad. Eh, los adultos somos guías y eso es algo muy importante para lo positivo y para lo negativo. Entonces, claro, al ser guías también somos espejos y que somos a través de los espejos, pues somos puentes y somos puentes en ese proceso. Entonces, no se trata de estar vigilante qué estás haciendo, sino acompañar qué preguntas le estamos haciendo a estos jóvenes y cómo desde la familia se pueden crear hábitos digitales sanos en casa. Entonces, con límites claros, pero también está el diálogo. O sea, no es solamente, yo te quito el celular y mira, no vamos a hacer esto, no, sino que también están con límites claros, con Ya, diálogos, con acuerdos sobre horarios, sí, esos horarios que son libres de estar en pantalla, pero ojo, no es solamente decirle a ellos, sino nosotros cómo estamos actuando.
Si en la Claro. mesa no se utiliza el teléfono, no solo es para los niños, también para nosotros. Para los adultos, sí. Entonces, Entonces hay que hacer unas campañas muy agresivas, aunque la palabra suene muy maluco porque estamos aburridos de tanta agresividad aquí. Allá en Argentina me imagino que pasa lo mismo. Ayer hablábamos de eso. También hay una polarización grande allá en Argentina, porque Elizabeth Marín está en Buenos Aires, Argentina. Y entonces acá, y la palabra agresividad la deberíamos sacar de nuestro lenguaje porque estamos hartos de tanta agresividad. Bueno, entonces una campaña fuerte y contundente para que los adultos entiendan. Y una pregunta antes de darle el paso a nuestros colegas que están ahí con ganas de hablar con ustedes, Elizabeth. El niño, cuando tiene un aparato de estos a los 6 meses, es que esa es la edad en que se le entrega el aparatico. Desde los 6 meses pasa al año, a los 2 años, ya cómo le quitan este aparatico. El niño ya forma en su mente una dependencia absoluta difícil. ¿Eso es así de grave o de pronto es muy fácil quitarle, desprenderlo un día cualquiera, cuando haya conciencia del adulto? no. Si ya tú le creas un hábito, son hábitos que se nos crean completamente, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos con esta educación. Más que de pronto la palabra agresividad, quitémosla y saquémosla porque estamos en un país y en un mundo súper violento. Entonces, más que agresividad es educación. Siempre, siempre educar desde la empatía, educar en la empatía, enseñar desde pequeños a ponerse en el lugar del otro. Obviamente, un niño de 6 meses no tiene por qué tener un celular. Entonces ahí empezamos, el niño no tiene la culpa, es los papás. ¿Qué está pasando con cada uno de los papás que ya consideran que el celular es el lugar de refugio de un niño? Entonces nos se están perdiendo de un montón de situaciones lindas que pasan en el crecimiento de los bebés por entregarle un celular a los 6 meses. A los 6 meses, no sé, entregarle un librito. Acá en Argentina eso sí es muy diferente. Acá los papás promueven muchísimo la lectura y tú ves a niños con más libros que celulares. Se promueve mucho que en las etapas evolutivas, pues se pueda vivir más desde la realidad. Entonces, esta es una invitación. En vez de entregar el celular, entreguémosle algo que le genere motricidad, leamos, escuchemos música, que sea algo más que lo conecte con los sentidos, porque si solamente vamos a entregarles un celular, pues van a perder la oportunidad, primero, ya que hace pocos días fue, por ejemplo, el Día del Cerebro, no van a haber conexiones neuronales, entonces no van a haber acciones y estamos generando una nueva etapa de la vida o, digámoslo así, una nueva generación donde no van a haber interacción y necesitamos interacción con el otro, no solamente con el celular. Entonces enseñemos desde pequeños a poner a los niños en el lugar de niños. El celular se va a entregar a partir de una edad diferente a 6 meses. O sea, es como si tú ves a una mamá entregándole a un niño de 6 meses un celular, no tienes que ir a ser agresiva, no tienes que ir a ser agresivo. Hacerle un intercambio, mira, en vez de ese celular, mira este libro, mira este juguete, pero no desde la agresividad porque eso genera una acción diferente. Entonces es siempre desde la invitación cálida, educar en la empatía y desde la empatía. Siento que desde ahí, pues en vez de quitarle un celular, le estás haciendo un intercambio y así podemos educar. Para mí esta ley tiene que ser como en el metro, que todo el tiempo te están haciendo como una educación de cómo tienes que mantener el metro. Así va a tener que ser con esta ley, que esté constantemente hablándose y hablándose y hablándose para que realmente pues pueda ser aprendida por todos y ponernos en el lugar del otro y reconocer cómo afectan muchas veces las redes sociales o los celulares detrás de esa pantalla a través más que todo de los niños. Es que los niños y los adolescentes están consumiendo mucho más. Si nosotros consumimos, miremoslos a ellos. Están pegados todo el tiempo. Y eso ya el regalo del niño Dios, yo pedía una Barbie, yo la pedí como hasta la adolescencia. Ahora, si no tienes un celular, un reloj, un computador, la virtualidad se siente completamente invadiéndonos constantemente dentro de casa. Elizabeth, buenos días. Uno de los asuntos que mencionaba Roger hace un momento
era la necesidad de las campañas para que este mensaje no quede solamente allí en el aire, sino que llegue a todo el mundo. Y mire, la ley incluye precisamente que se hagan campañas educativas en las escuelas, no solamente en las escuelas, sino también que se haga a través de los medios de comunicación. La ley incluye eso, digamos, como responsabilidad del Estado, de los gobiernos, para que eso se promueva. Pero yo quiero hablar un poquito de que si bien son importantes las campañas y todo esto, la preocupación que tenía también Roger de la responsabilidad de los padres de familia, es que estamos hablando de riesgos reales, estamos hablando de riesgo de ciberacoso, estamos hablando de riesgo de abuso sexual, porque hay personas que se hacen pasar por niños y llevan a estos niños a que vayan y se citen en un parque con un desconocido, de secuestros, de comisión de cualquier delito a través de esto. ¿Será que a veces los padres de familia, Elizabeth, no son conscientes realmente del riesgo que están corriendo sus hijos? Pues Germán, realmente siempre pasa, y cuando he hablado con algunas personas sobre este tema, que eso se viene hablando hace mucho tiempo, porque el ciberacoso viene hace bastante, eh, siempre se espera que ocurra la situación cercana, porque siempre se ve como lejano, como no, esto no me va a pasar a mí, es que yo hago bien las cosas, con mis hijos está bien, pero no es a esperar que ocurra la situación, es conversar en casa o en el aula sobre qué es el ciberacoso, porque muchas veces ni siquiera como adultos saben qué es el ciberacoso. ¿Cómo se siente ser ciberacosado? ¿Cómo identificarlo y qué hacer? Son preguntas claves que nos debemos hacer en casa si tenemos un niño o un joven. Siempre hablarlo. Y ahora que se está implementando, pues obviamente que ya transversalizó no solamente la responsabilidad en la familia y en los papás, también en la escuela, es que se pueda hacer eh, de prevención, formaciones y capacitaciones tanto a los docentes, los directivos, y luego que eso pueda ser identificado por ellos hacia los niños. No es solamente ir a hacer una charla a los niños, es capacitar y formar a los docentes, directivos, a los empleados que están en la institución educativa para que puedan identificar. Porque una profesora en un aula con 40 niños, que muchas veces ya ahora utilizan el celular hasta para estudiar, entonces no simplemente sea que se le eduque al docente, sino que se eduque a todo el entorno para que ellos sepan qué es el ciberacoso. Porque si tú vas y le preguntas qué es el ciberacoso, la gente no va a llegar a profundidad a saber qué es. ¿Cómo se siente ser ciberacosado? Que ahí es donde generamos la empatía. ¿Cómo se siente ser ciberacosado? Porque claro, es que al ser ciberacosado es diferente a cuando están haciéndote, digamos, bullying directo, que te golpean. Entonces es muy importante que empecemos a acompañar, no solo desde lo parental, que es lo esencial en el vínculo emocional, sino que también pueda ser escuchado y comprendido un niño en un entorno donde pueda ir y preguntarle a alguien. Pero vuelvo a eso, esa escucha empática, ¿qué es lo que están haciendo nuestros hijos? Entonces ahí está la escucha activa, esa mirada objetiva que debemos de tener ante la situación y esa actitud constructiva que debemos de tener con un niño o con un joven que tal vez no sabe qué es el ciberacoso. Entonces, capacitarnos todos sobre este tema es fomentar el pensamiento crítico y nos va a ayudar a todos a distinguir lo que es gracioso de lo que nos puede hacer daño, entre lo que es privado y lo que es público, y a cuestionarnos esos desafíos virales o esos juegos que circulan en redes sociales, que muchas veces esos juegos te llevan también intrínsecamente a eso que estábamos hablando del acoso sexual. Entonces, claro, un menor de edad no tiene claridad de eso y si no hay vínculos fuertes, fortalecidos y vínculos emocionales en casa, el niño va a recibir afuera todo lo que le den. Entonces, crear esos acuerdos, poder tomarse un tiempo de poder hablar con sus hijos de qué es esto, es invitar a los papás a que enseñen sobre la privacidad y a configurar juntos la seguridad de esas redes y a explicar por qué no todo se comparte. Entonces, miren que es como un montón de situaciones que empiezan a fortalecer hasta la autoestima de un niño. Niños seguros de sí mismos son menos vulnerables a ser víctimas o a ser agresores. Por eso es tan importante escuchar las emociones de los niños,
validar los logros, enseñarles a decir no desde el respeto, porque hay muchas veces que nosotros como adultos ni siquiera sabemos decir no. Entonces, ¿cómo le vamos a enseñar a un niño? Elizabeth, un saludo especial. Mire, yo me encuentro unas cifras que me dejan preocupado frente a todo este tema de lo que se ha denominado pues el material de abuso sexual infantil, más conocido en nuestro país como las MASI. Y es que mire, hay datos que revelan que 2.216 páginas con material de abuso sexual infantil fueron bloqueadas. Esto en un balance entregado por las autoridades con corte al 14 de marzo de 2025. También dice este boletín que se recuerda que en el año 2024 se recibieron 74.829 denuncias por ciberdelitos. Ahí pues obviamente están incluidas las cifras de material de abuso sexual infantil, pero se está hablando también en general sobre las denuncias de ciberdelitos. Y Bogotá pues concentra el 50% de las denuncias de cibercrímenes relacionados precisamente con ese material de abuso sexual infantil, según cifras del Centro Cibernético que presentaron en un debate de control político en la capital del país. Y pues en esa ciudad, en Bogotá, los casos de explotación sexual comercial infantil aumentaron, escuchen esta cifra, un 98% en 2024 frente a 2023. De eso son cifras entregadas por la Policía Nacional. Y para terminar, pues el Ministerio de Trabajo informó que más de 2.500 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de explotación sexual en 2023. Estas cifras me llevan a preguntarle, Elizabeth, sobre precisamente ese tema de los juegos que hay en los celulares. ¿Por qué lo digo? Porque esto abre una gran ventana, obviamente, a la comunicación, porque son juegos interactivos que permiten jugarse en línea, donde muchos de estos ciberdelincuentes aprovechan para captar la atención de los niños. Posteriormente, hay que decirlo, les piden fotos desnudos y ahí es donde se empieza a presentar todo el tema también de lo que se ha denominado como la pornografía infantil en nuestro país. Elizabeth, hay herramientas fundamentales que muchas veces los padres no conocemos y es que hay herramientas, programas, apps que te permiten bloquear, pues obviamente estos juegos que le permiten hacer un control a nuestros hijos frente a lo que están viendo o no están viendo en sus celulares. ¿Cómo promocionar más este tipo de, digámoslo así, de apps, de herramientas, de elementos que le permiten al padre de familia, pues, hoy está jugando uno de estos temas que puede estar en línea y esto puede poner en riesgo a mi hijo? O voy a bloquearlo en ciertas horas porque no puedo estar pendiente de mi hijo porque estoy en mi trabajo o estoy en mi estudio, lo que sea, y no puedo estar pendiente de mis hijos. ¿Cómo hacer para que los padres conozcan más estas herramientas? Porque como lo decían ahora uno de mis compañeros, hoy, con el objetivo de que el niño no llore, con el objetivo de que el niño esté quieto, se le entrega un celular, pero no lo hacemos el acompañamiento debido a lo que ese niño pueda estar viendo a través de esa herramienta como es un celular, Elizabeth. Sí, Oscar, bueno, estamos en un mundo donde ahora todo es tan asequible que todos podemos con internet, con tener una red Wi-Fi, meternos a cualquier red. Entonces, imagínate, los jóvenes ahora tienen abierto todo, ¿cierto? Todas las posibilidades. Entonces, al ser los papás los que regalen ese celular, que sean los papás los encargados de actuar ante las señales, pero no solamente actuar cuando ya hay señales, actuar desde un principio, tener esos acuerdos iniciales, poder informarse antes si le van a regalar un celular a un menor de edad, qué bloqueo pueden hacer. He conocido que algunos papás tienen el acceso desde el celular también de sus hijos, obviamente respetando las privacidades de, digamos, los adolescentes, pero con los niños los papás se dan cuenta, o sea, hay alertas si ven que su hijo se está metiendo. Hay muchas aplicaciones que ya las venden en las mismas redes, ahí tú las vendes y son como de prevención, no es algo que sea muy, que lo muestren mucho o que lo publiciten mucho, porque obviamente no es algo que la gente como que pueda vender, ya que gente no lo compra, pero hay papás que se meten y hay algunas hasta gratuitas que son solamente vínculos que se conectan con el celular de su hijo y las mismas aplicaciones hacen de cuando el niño se meta a algo que los papás ven como alerta, le llegue una alerta al papá.
Entonces eso es muy importante, ¿cierto? Que podamos regalar un celular, está bien, porque es algo que ahora todo el mundo tiene como un momento asequible, pero que podamos antes de ese regalo hacer esos acuerdos y saber que tú puedes tener alertas de que no se puede meter a algo que es indebido en esos horarios donde él no está y que los papás puedan tener esas alertas que en las redes hay mucho que pueden averiguar sobre comprar o realmente hay algunas gratuitas que pueden conectarse con el celular de sus hijos y ahí generar alertas de cuando el niño no esté a tu lado, se vaya a meter a algo que genera esa alerta, pues te llegue a ti y tú automáticamente actuar, ¿cierto? También actuar desde las señales que empieces a ver de tu niño, esos cambios de humor, ese miedo a revisar el celular, que cuando tú vayas a querer revisarle el celular al niño le dé miedo, aislamiento o bajo rendimiento escolar pueden ser unas señales principales que tú puedas empezar a ver. Y ahí es importante que en vez de juzgarlo, es preguntarle con cariño si hay algo que está pasando en redes que está haciendo sentirlo mal. Entonces ahí Bueno, pero empezamos a escuchar sin minimizar. doctora, con los buenos días. Todas las herramientas tecnológicas de las que habló usted y habló Oscar son muy prácticas y yo creo que son esenciales y hoy los padres, por lo menos los responsables, las aplican y las saben aplicar muy bien. El tema es cómo contrastar información que al niño le llega de otros, por otros medios. Y entonces, como no tiene acceso a eso que otros le están contando, pues de alguna manera termina confundido. Es decir, no sé si es que la solución es simplemente no vea y ya. Yo creo que eso tiene que tener un complemento. Sí, completamente, es que todo se va en un complemento. ¿Y qué pasa? Es que vuelvo y digo, está el foco en casa, como papás o como cuidadores, debemos de tener conversaciones incómodas con nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que estás consumiendo? Mira, hay un tema que se está hablando. Hablar, por ejemplo, no sé si conoces qué es el ciberacoso. ¿Ha pasado esto? ¿Aquí en algún momento te ha pasado esto? Te han ofrecido esto. Lo que pasa es que a los papás les da miedo tener esas conversaciones incómodas, porque ahí es donde, o sea, se siente como culpable hablar o contarle de este tema. Y hay temas que hay que ponerlos sobre la mesa en la actualidad, en el aquí y el ahora. Hay accesibilidad a todo. Y ahora con los niños, los jóvenes y entre nosotros como adultos tenemos que empezar a hablar. Tenemos que empezar a hablar de qué es un ciberacoso. Tenemos que empezar a hablar de qué es un abuso sexual en las redes sociales, porque realmente se empieza a creer que solamente el abuso sexual es cuídate si alguien te va a tocar en la calle, pero no cuídate si alguien te pide una foto desde el celular. Entonces son todas estas cosas que hay que empezarle a enseñar a los niños para que ellos empiecen a bloquear, a reportar al agresor, a documentar la situación, que es que tomen una captura y que tengan la confianza suficiente de ir y hablar con el papá y con la mamá o con su cuidador y diga, esto me pareció raro, no me gustó, me hizo sentir una emoción diferente. Notificar ante esta situación a una institución educativa. En el colegio, este amiguito me está hablando de esto. Apoyar, buscar apoyo y apoyarse de las personas o de los profesionales que están interesados en este tema. Entonces, por eso es algo que tenemos que empezar a hablar entre nosotros. Sí, Es señor. algo que sé que dificulta porque hablar sobre un tema que es incómodo no se está dando tan fácil, ¿cierto? Pero es el momento y es ahora. Si queremos que esta ley funcione, todos tenemos que empezar a tener estas conversaciones en casa de qué es el ciberacoso, cómo ocurre y que pueden hablarse abiertamente en la familia. Sí, Como señora. se hablan de muchos temas, como adultos estamos riéndonos de infidelidades y cosas que ocurrieron, por ejemplo, en conciertos y demás, y eso nos causa mucha risa. Pero entonces, ¿por qué no se habla sobre esta ley que en realidad también incomoda? Perfecto. Produce mucha risa y mucho pesar. A mí me dio mucho pesar de... A mí también. Ay, no, qué tristeza. En fin, estamos hablando de una pareja que fue descubierta en un concierto y resulta que esa pareja no podía estar expuesta porque cada uno tenía su familia y eso, bueno, le generó un montón de problemas. Pero bueno,
Esas cosas son terribles y es precisamente consecuencia de las facilidades que tenemos ahorita con la internet. Gracias a Dios, no hay que satanizarla, pero hay que tener mucho cuidado al punto que se sanciona esta ley, la 2489 de este año, pero no es per se la herramienta para lograr el propósito. No, hay que hacer lo que lo ha dicho Elizabeth Marín, es esto se vuelve una realidad, sobre todo en la cabeza de los adultos, y que los adultos sean capaces de hablar con tranquilidad. Bueno, tienen que saberlo hacer. Por eso nosotros invitamos a personas como Elizabeth acá para que nos dé esos tips. Elizabeth, qué bueno que hayas estado con nosotros hoy. Le agradecemos mucho. Sabemos que tiene ya mismo una paciente ahí, así que la despedimos y le agradecemos mucho, Elizabeth Marín. Roger, muchas gracias por invitarme y solamente les dejo un mensaje final. Estén presentes. No se trata de saber todo sobre tecnología, sino de saber cómo están nuestros hijos o nuestros menores de edad. Pregúntales cómo se sienten, qué les pasan con lo que ven. Un niño que se siente acompañado en lo digital es un niño que puede crecer con confianza y cuidado. Entonces, nada, invitarlos simplemente a que estén presentes. Gracias. Elisa, una tareita, vamos a poner una tareita para la semana entrante. Yo como psicólogo y con estos tips que nos ha dado hoy sobre la importancia de hablar con los hijos, ¿es posible garantizar una sociedad futura mejor, menos agresiva, menos violenta, menos mentirosa que esta? Yo creo que sí, con todo lo que usted está diciendo. Entonces, para la semana entrante hablar sobre este tema, cómo desde ya hay que empezar con nuestros niños, niñas y adolescentes a forjar, a construir esa sociedad que necesitamos, menos mentirosa, menos agresiva, menos violenta, menos polarizada. Yo creo que es posible, ¿cierto? Sí, empezando por nosotros. Muy bien, por eso. Por nosotros y se replica con los niños. Ah, bueno, muy bien. Te hablamos la semana entrante, Dios mediante, yo. Sí, gracias. Señor. Muy un amable. Abrazo. Que estés muy bien, hasta luego. Elizabeth Marín Montoya desde Buenos Aires, Argentina, y nos saca el ratico, pero es que estos son los expertos que nosotros necesitamos para construir esa sociedad que tanto deseamos. Esto nos tiene que inspirar.